los hallazgos más representativos con respecto a la osteoporosis hoy día y qué podemos hacer ahora considerando que pues que esta pandemia está golpeándonos severamente y qué hacer con estos pacientes. Bien, yo soy Raúl Pineda, he tenido una trayectoria en investigación, en química clínica, en control químico, en la industria farmacéutica, en la industria de alimentos, en docencia y consultoría de negocios. Actualmente desarrollo convenios de colaboración para trabajar con diferentes instituciones, diferentes empresas, ayudándoles a desarrollar sus productos y servicios tanto de negocios como de educación médica continua. El objetivo que tengo como prioritario el día de hoy es hacernos reflexionar con respecto a los aspectos relevantes del COVID-19 en nuestra sociedad. Sabemos nosotros que la masa ósea se va alterando a lo largo del tiempo y que durante la infancia y la adolescencia nuestro cuerpo va teniendo acreción de contenido mineral, que esa acreción es diferente en el hombre con respecto a la mujer y que tiene que ver evidentemente con la presencia de hormonas femeninas y hormonas masculinas. Los hombres, y de acuerdo a la Fundación Internacional de Osteoporosis, pues también tenemos huesos. Tenemos huesos, pero pareciera que ignoramos esta relevancia con respecto a pues el hecho de que conforme va pasando el tiempo, nos volvemos frágiles tanto como las mujeres. Esta es una lámina que intenta comparar distintos continentes, desde el africano, asiático, europeo, latinoamericano y de América del Norte, y vean cómo el desarrollo, la cantidad de incidencia de los pacientes, tanto hombres como mujeres, a través de nuestro continente, pues va en ascenso. Desafortunadamente, se nos van acumulando factores de riesgo y estos deterioran nuestro esqueleto. Tanto las mujeres cuando entran en la menopausia como los hombres cuando llegamos a la andropausia, pues desarrollamos esta condición en la cual nuestros huesos nos reclaman y nos gritan que pues no son los mismos de antes. No es lo mismo el mismo paciente de la izquierda sentado viendo cómo el otro, que es él mismo, pues está haciendo ejercicio. Esto representa una cruda realidad para nuestros sistemas de salud en el sentido de que los hombres ignoramos, desdeñamos y minimizamos o despreciamos el estado no solamente de nuestros huesos, sino de nuestra salud en general. En diferentes países como Japón, Estados Unidos y Suecia, vemos cómo las tasas de mortalidad están siendo menores y la longevidad está siendo mucho mayor. El envejecimiento en los hombres, pues, va aumentando conforme van pasando las décadas y esto determina el avance de la, pues, de la supervivencia, no solamente de mujeres sino también de hombres. Es evidente que los estilos de vida modernos, pues, han hecho que nuestra sociedad sea más longeva. Desafortunadamente, esa sociedad más longeva no viene acompañada de una mejor calidad de vida. Esto se debe, se debe a que la expectativa de vida es mayor, como había mencionado, a que las porciones pues son más grandes. Cuando vamos a un lugar nos dice, súmele 5 pesos más y le doy el menú con papas y refresco. Y el tipo de alimentos que estamos teniendo en nuestra sociedad moderna, pues va deteriorando nuestro esqueleto y va emparejándose con diferentes enfermedades como enfermedad cardíaca, diabetes, embolias, artritis, cáncer, y pues esto hace una calidad de vida menor.
Con respecto a la obesidad y la enfermedad, pues desafortunadamente en estos días hemos visto con bastante crudeza el hecho de que las personas con sobrepeso y obesidad están desarrollando un factor de mortalidad mucho mayor que aquellos que no lo tienen. En la anterioridad mencionábamos y decíamos que pues ahí venía el lobo, ¿no? Aguas, ahí viene el lobo, aguas, hay que cuidarnos la grasa abdominal, aguas, la grasa visceral, aguas, hay que cuidar nuestro índice de masa corporal, aguas, porque es un factor de enfermedad crónico-degenerativa. Sin embargo, la desdeñamos y del lado izquierdo vemos las enfermedades, pues vamos a decir, agudas, y del lado derecho las crónico-degenerativas, en las cuales esta incidencia y esta prevalencia de enfermedades relacionadas con alteraciones inmunológicas y metabólicas, pues van a su vez ocasionando muertes prematuras, incluyendo en los niños. Nuestra piel nos avisa y nos grita con qué velocidad estamos envejeciendo, con qué velocidad nos estamos deteriorando por dentro, y nos da claros signos de avisos de que algo está pasando dentro de nuestro cuerpo. Y esta realidad pues nos marca una pauta, y entre compañeros de la facultad nos decimos, oye, ¿hace cuántas canas que no nos vemos? ¿Hace cuántos kilos que no nos vemos? ¿Hace cuántas arrugas que no nos vemos? ¿Y hace cuántos dientes que no nos vemos? Quisiera abrir un pequeño preámbulo con respecto al remodelamiento óseo, de forma tal que no entremos directamente en materia. Sabemos que nuestros huesos están constituidos por una parte externa y una parte interna. La parte externa es la parte cortical y la parte interna es la parte trabecular. Sabemos que dentro de esta parte interna o trabecular se encuentra la médula ósea, y la médula ósea es la principal constituyente de células madre hematopoyéticas. Células madre que se pueden convertir en trombocitos, se pueden convertir en células de la línea roja, pero también se pueden convertir en células productoras o generadoras de linfocitos, leucocitos y de la línea macrocítica, fagocítica. Ok. Dentro de nuestros huesos, pues, en estas áreas trabeculares tenemos varios tipos de células. Unas células conocidas como osteoclastos, que hacen resorción ósea, quitan calcio de los huesos y otros minerales. Unas que se conocen como osteoblastos. Y aquí es donde intervienen las células mesenquimales, identificando qué factores solubles están siendo liberados en ese medio, y ello condiciona la generación de nuevas estirpes celulares dependiendo de las necesidades del cuerpo. Cuando estas dos células, habíamos mencionado los osteoclastos que quitan, aquí se ven con sus bordes rugosos, con sus núcleos múltiples, y estos osteoblastos, que son células mononucleares, que están en una forma bastante ordenada, haciendo depósitos de materia orgánica, o sea, de colágeno de tipo 1. Y si vemos acá de color azul, se empiezan a depositar, se empiezan a teñir de color azul los cristales de hidroxiapatita que se van depositando en el esqueleto. Los osteocitos, por su parte, alguna vez fueron osteoblastos que decidieron embeberse en la matriz ósea y convertirse en osteocitos. Y finalmente tenemos una cuarta estirpe de células que se llaman células marcadoras, células de marcaje, que están en la superficie y que están vigilando la actividad o las lesiones óseas, de forma tal que existe un constante remodelamiento, por una parte de erosión, por otra parte de construcción, otra parte de sensibilidad o de mantenimiento de los huesos constante. Aquí tenemos en una forma muy ejemplificada la actividad de los osteoclastos, seguida de los osteoblastos, que van construyendo y van depositando diferentes tipos de proteínas. Colágeno tipo 1, osteocalcina, osteopontina, osteonectina, cialoproteínas, que van engrosando y van reponiendo esta región que se llaman unidades de remodelamiento óseo.
Estas unidades de remodelamiento óseo permiten la acreción de calcio, magnesio, fósforo, hidróxido y fosfatos, así como de otros diferentes cationes y anones sobre el hueso. A final del camino vemos que nuestros huesos se van deteriorando y las personas nos vamos haciendo más chaparritas, jorobadas, con dolores en los huesos, crepitaciones y demás características que nos están advirtiendo que ya no somos los mismos. Desde el punto de vista de calidad y de cantidad, nuestros huesos por dentro se van erosionando y se van adelgazando. Y eso va de la mano con la disminución de la estatura. Esta disminución de la estatura no es inmediata, va acumulándose a través del tiempo, se llama osteopenia o baja densidad mineral ósea y finalmente osteoporosis. Desafortunadamente con esta pandemia nos hemos enfrentado a una realidad en la cual el cortisol, que es una hormona de emergencia, interviene. Y este cortisol altera la liberación de insulina, altera también y favorece la acumulación de tejido adiposo. Nos empezamos a aumentar de peso a consecuencia del estrés y del confinamiento que tenemos. Desde el punto de vista de los huesos y de los cartílagos, al igual que del músculo, empiezan a disminuir la cantidad de contenido mineral y de contenido en masa muscular, así como también el hígado se ve alterado. Este estrés, sea externo o sea interno, pues es un caldo de cultivo para infecciones. Y ustedes saben que el estrés oxidativo va de la mano con una inflamación y esa inflamación a su vez va de la mano con un daño. Ese daño que se va acumulando a lo largo de los días, de los meses, de las semanas y de los años, pues conlleva a los excesos del cortisol en el cuerpo. Y entonces tenemos, a consecuencia de esta acumulación de cortisol, pues tenemos un metabolismo lento, una depresión, aumento en la presión arterial, fatiga crónica, no dormimos bien, nos levantamos a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, tenemos migraña todo el día, tenemos enfermedad ácido péptica, nos volvemos huraños, tenemos hambre todo el tiempo, queremos seguir comiendo, nos vamos al refrigerador y ello conlleva pues una alteración no solamente a nivel del tejido adiposo, del tejido óseo, sino también del tejido articular. Por supuesto que esto nos expone desde el punto de vista de este eje hipotálamo, hipófisis, gónadas, específicamente cortisol, la liberación de cortisol y por supuesto una disminución en el sistema inmune. Somos más propensos a las infecciones cuando estamos de malas o cuando tenemos fatiga crónica o cuando tenemos exceso de cortisol. Esto, por supuesto, trae un aumento en el peso y vamos a llamar un círculo vicioso en el cual la persona, pues, lo único que desea es seguir comiendo. Desde el punto de vista de los huesos, este exceso de glucocorticoides endógenos, pues va de la mano con un deterioro en la formación de nuevo esqueleto, aumenta considerablemente la resorción ósea y las personas que estamos confinadas o que tenemos un estrés por diferentes motivos, pues tenemos menor cantidad de esqueleto. La falta de sueño o la falta de descanso conlleva una síntesis de melatonina más pobre. Y esta melatonina, pues hace que la menor síntesis de melatonina hace que dormamos menos y que estemos más fatigados. Desde el punto de vista de prevalencia, se considera que en los próximos 15 años la cantidad de personas mayores en América Latina y en el Caribe va a experimentar un 71% más de osteopenia y de osteoporosis. Va a tener una mayor longevidad y esa longevidad desafortunadamente irá a duplicarse con respecto al número de personas con fracturas por fragilidad. El pico óseo máximo es la cantidad más alta de contenido mineral óseo que tenemos a lo largo de la vida y depende de los factores genéticos
de los factores hormonales, de la nutrición y de los estilos de vida. Hasta este momento uno podría decir, yo no tengo nada que ver con la genética, pues es lo que me tocó en la repartición de genes. Desde el punto de vista hormonal no puedo hacer gran cosa, puesto que a menos de que me inyecte hormonas de crecimiento u hormonas femeninas o masculinas, pues no puedo hacer nada al respecto. Sin embargo, desde el punto de vista de nutrición y de estilos de vida, sí hay bastantes cosas que puedo hacer de forma tal que durante este confinamiento, pues disminuya la ingesta de alcohol, de tabaco, de cafeína y de otras bebidas que deterioran mi esqueleto. Desafortunadamente, la gran mayoría de las personas está acostumbrada a hacer ejercicio fuera de sus casas, en gimnasios eh, o en los parques, y se resiste a hacer ejercicios dentro de esta nueva normalidad dentro de sus casas. De la misma forma, desde el punto de vista de nutrición, pues nos enfrentamos al hecho de que nuestra nutrición desafortunadamente es defectuosa, y más aún si pues nos acostumbramos a la rica pizza que en 15 minutos o en menos de media hora nos la mandan, y si nos la mandan más tarde pues nos la dan gratis. Desafortunadamente, los hábitos y los estilos de alimentación no necesariamente están siendo mejores ahora que nos encontramos en confinamiento. De esta forma, nuestro esqueleto está acostumbrado y tiene como finalidad aguantar las cargas mecánicas que se van dando durante nuestra vida. Soportar estas cargas mecánicas pues nos permiten mantenernos saludables. ¿Por qué decimos que la la osteoporosis es una enfermedad crónica? Porque es prevenible de entrada. Desafortunadamente es devastadora y es muy común en nuestro medio. Nos damos cuenta de que algo anda mal cuando en vez de tener citas con los amigos o con nuestra pareja, pues vamos más seguido al médico y estamos continuamente bajo vigilancia médica. Quiero compartir algunas diapositivas del doctor José Luis Neiro. El doctor José Luis Neiro es ginecólogo de la Universidad del País Vasco en Bilbao, España. Y dentro de estas diapositivas quiero encontrar un poquito de luz con respecto a la realidad que conlleva el COVID-19. Ignacio de Loyola fue un militar religioso español que surgió por ahí de los años 1491 y que fue fundador de la Compañía de Jesús. Él mencionaba que en tiempos de desolación, pues no conviene andar haciendo mudanza. A lo que él se refiere es que pues no es muy sabio andar fuera de la calle, más bien andar en la calle si existen guerras o si existen problemas. Otras reflexiones que nos ha traído la historia con respecto a las pandemias, pues las tenemos desde 1918 con la gripe española hasta pasando por el VIH y pasando también por el ébola. En el año 2003 tuvimos un primer acecho por parte del SARS-1, seguida de la gripa aviar H5N1. En el año 2009 del H1N1. En el año 2012 el MERS, el síndrome respiratorio del Medio Oriente. El Zika en el 2014 y finalmente en el 2019 pues la pandemia de COVID-19. Desafortunadamente, con datos de abril 12, y conste que ya estamos en junio, pues nos damos cuenta de que el número de personas infectadas y de personas fallecidas pues está aumentando alarmantemente. Lo mismo sucede en nuestro país y esto nos hace reflexionar de qué es lo que podemos hacer. Bueno, desde el punto de vista de urgencia, pues identificar cuáles son valores séricos de ciertos metabolitos como la CK, la LDH, la PCR ultrasensible, la troponina, el dímero D, el ácido láctico, la ferritina, así como también identificar algunos otros factores como la saturación de oxígeno y una radiografía
o una tomografía en pacientes con el fin de identificar el estado de esos pulmones. Otros hallazgos de laboratorio pues nos indican que los pacientes que tienen COVID tienen una linfopenia, tienen una ferritina aumentada, los valores de LDH, de dímero D, de CPK y de troponina están elevadísimas, así como también los niveles de bilirrubinas y transaminasas. Nos llegan los pacientes con un descontrol glicémico descompensados. Ustedes como médicos, pues identifican el cuadro clínico, si es incipiente, si es moderado o si es avanzado, y con base en eso, pues hacen una valoración tratando de identificar si ese paciente es candidato a quedarse hospitalizado o peor aún, pasar a la unidad de cuidados intensivos. Ustedes saben que el COVID trae una serie de estados de desarrollo de defensa por parte de nuestro sistema inmune. A la semana, una vez que se tiene la presencia del virus, se empiezan a identificar cantidades importantes de inmunoglobulina M y a partir del día 14 empieza la producción de inmunoglobulina G. Ambas inmunoglobulinas pues nos dan un perfil de anticuerpos que pueden ser identificados por pruebas rápidas. Sin embargo, la prueba que nos permite hacer el diagnóstico fino y el diagnóstico con una sensibilidad del 80% es la RT-PCR, la reacción de polimerasa en cadena. Y pues si ese paciente sale con la PCR positiva, pues podemos decir que está en una fase de infección. Si la IgM y la IgG son negativas, pero la PCR es positiva, la clínica del paciente nos va a gritar que ese paciente pues ya es COVID positivo. Puede ser que ese paciente tenga la IgG negativa y la IgM positiva y que esté en una etapa incipiente de infección, pero cuando ya tenemos la titulación de IgGs, pues hablamos de que esta fase activa de la infección está ya no solamente en forma clínica, sino en forma serológica, marcándonos la presencia del virus. Pueden haber, por supuesto, casos en los cuales la PCR nos diga que es el paciente negativo, pero podrían ser casos de falsos negativos o de que ese paciente ya se recuperó. Luego entonces, la presencia en diferentes días o semanas posteriores al contagio, pues nos van avisando la etapa en la cual ese paciente se encuentra. No tenemos a la fecha estudios publicados de inmunidad a largo plazo. Tampoco sabemos si van a haber en pacientes que alguna vez fueron COVID positivos y que desarrollaron anticuerpos, van a ser inmunes a largo plazo. Sin embargo, pues solamente el tiempo nos dirá cómo se van a comportar estas poblaciones. Desde el punto de vista de tratamiento farmacológico, tenemos dos grandes áreas en el tratamiento. Una que inhibe la resorción o la eliminación de minerales dentro de nuestro cuerpo, de nuestro esqueleto, y otra es la formación de esqueleto nuevo. Los estrógenos y andrógenos determinan la actividad de los osteoclastos. Si estos osteoclastos están activos y la cantidad de estrógenos es baja, pues los osteoclastos van a hacer una resorción acelerada, van a adelgazar los huesos y ellos van a tener un riesgo relativo de fracturas mayor. Por su parte, los estrógenos también dan señales a los osteoblastos para una actividad y una síntesis de materia orgánica y mineralización ósea. Existen varias categorías de medicamentos dirigidos al esqueleto. Unos de ellos son la clase terapéutica conocida como bifosfonatos, dentro de los cuales el más antiguo es el alendronato. Y vamos a decir que uno de los últimos lanzamientos que hubieron en México, por lo menos, es el ácido solendrónico Aclasta, que es una administración anual, mientras que el alendronato de Merck, pues es una administración semanal o una diaria o una semanal.
Existen, por supuesto, otras terapias alternativas que no son antirresortivos, sino son constructores de huesos. El denosumab es un producto que se administra cada 6 meses y que permite una administración de anticuerpos anti-RANKL que permiten un remodelado eficaz, inhiben la resorción ósea, mientras que la teriparatida, el Forteo, pues tiene la ventaja de construir huesos nuevos y están indicados para pacientes con fracturas vertebrales. En Estados Unidos, el dato más revelador es que menos del 5% de los hombres se sometieron a mediciones de densitometría en comparación con 13% de las mujeres. Ojo, menos del 9% de los hombres comenzaron tratamiento con osteoporosis en comparación con 57% de las mujeres. Ello nos habla claramente de cómo los hombres, desde un punto de vista, no podría decir cultural, pero sí desde un punto de vista médico, pues ignoramos o desdeñamos el acudir a hacernos una densitometría porque decimos que eso es cuestión de mujeres y decimos que es una enfermedad de mujeres y pensamos erróneamente que nosotros somos como Supermanes y que no nos vamos a fracturar. Esta imagen es una imagen muy bonita que nos permite identificar dos grandes áreas. Todas las que tienen flechas del lado izquierdo y del lado derecho son aquellos factores o aquellos medicamentos que nos ayudan a construir huesos nuevos. Mientras que con las barritas planas, todo lo que esté abajo son metabolitos o condiciones que nos frenan el estado de nuestros huesos. Vamos a empezar por las de arriba. Tenemos las de arriba, la esclerostina, los estímulos beta-adrenérgicos, la inmovilización o el envejecimiento, que frenan, como ustedes ven acá, frenan ¿qué? La acreción o el remodelamiento adecuados de nuestro esqueleto. Desde el punto de vista de medicamentos tenemos a los andrógenos, los estrógenos, el tratamiento intermitente de PTH como es el Forteo, la carga mecánica, esto es hacer ejercicio, brincar, bailar, correr, que le dan un aporte benéfico a los huesos. Tenemos clases terapéuticas nuevas que están a punto de salir, como la de Bone Mineral Proteins o el RP5 Wound, así como el romosozumab, que ya fue aprobado en los Estados Unidos por la FDA, pero que en Europa y en México pues todavía no tienen aprobación. Algunas otras condiciones que causan una resorción ósea, una acelerada pérdida del esqueleto es la inmovilización, la presencia de PTH, el aporte bajo de calcio o la deficiencia androgénica o estrogénica. Por su parte tenemos aquellos que frenan esa pérdida, como habíamos mencionado, están los bifosfonatos, está el denosumab, están los moduladores selectivos de los receptores estrogénicos como el raloxifeno o el ideal. Tenemos estrógenos conjugados, tenemos la calcitonina y el calcio y la vitamina D. Luego entonces uno de los objetivos es estimular la actividad del osteoblasto, y la actividad del osteoblasto tiene no solamente como objetivo aumentar la densidad, sino mejorar la arquitectura y mejorar la geometría de los huesos para disminuir las fracturas. El segundo de los objetivos sería frenar la actividad del osteoclasto. Y este osteoclasto, el objetivo a largo plazo del tratamiento de la osteoporosis sería evitar el deterioro del esqueleto, aumentando la fortaleza y la resistencia, así como la calidad ósea y reducir la probabilidad de fracturas por fragilidad. Ahora bien, ¿cómo identificar pues cuál es el bueno? Por supuesto que tiene que ver lo que haya demostrado cada producto en sus estudios controlados, aleatorizados, multicéntricos. Tiene que ver, por supuesto, la seguridad y la tolerabilidad del producto. ¿Para qué? Para que el paciente
tenga la comodidad, la adherencia y el cumplimiento al tratamiento a largo plazo. Es innegable que en México y en el resto del país, perdón, del mundo, el precio de los medicamentos juega un papel indispensable. Eh, y ello va a repercutir en el tiempo en el que el paciente esté adherido al tratamiento. Lo ideal es que tuviéramos medicamentos que desde el punto de vista de prevención primaria, esto es antes de que se dé la primera fractura, pues nos llevara a elegir el medicamento que nos pueda prevenir de fracturas. Cuando elegirlos de acuerdo a ciertas terapias, a ciertos pacientes especiales. Es muy importante considerar que a pesar de pues que lo apruebe la Comunidad Europea o la FDA, es innegable que hay claros ejemplos de morbilidad y de mortalidad derivados del uso indiscriminado de medicamentos que han sido aprobados, cuya seguridad, entre comillas, ha sido validada. Y eso es importante tomarlo en cuenta, por ejemplo, en el mundo desarrollado, entre comillas, por los daños que en pacientes con esclerosis múltiple o cáncer cervicuterino ocasionan estos medicamentos. No se niega que sean útiles, sin embargo, causan efectos secundarios y efectos secundarios considerables. En el caso de países en desarrollo, los medicamentos dirigidos hacia tuberculosis o malaria, pues son un claro ejemplo de lo que la industria farmacéutica intenta lograr. Sí los erradica, pero causa daños. Luego, entonces, es importante, desde un punto de vista de salud pública, identificar cuáles son esos daños. Los tipos más comunes de incidentes farmacológicos derivados de cualquier tratamiento son en 25% derivados de la industria farmacéutica, 24% por otro tipo de manejo terapéutica, 23% por problemas quirúrgicos, 16% por infecciones durante la atención médica y el otro 16% relacionados con una malpraxis. Cuando nosotros hacemos un análisis de todos estos estudios o todas estas definiciones, nos damos cuenta de que en porcentaje el paciente puede ser dañado en un 49% por una mala elección de los medicamentos o una elección correcta, pero con efectos secundarios a final de cuentas. En cambio, el 36% puede ser moderado y el 12% de estos pacientes pueden tener inclusive efectos secundarios severos. ¿Qué tipo de medicamentos o qué tipo de intervenciones están relacionadas? Estos nuevamente son el porcentaje, medicamentos 25%, otros tratamientos 24%, procedimientos clínicos 23%, procedimientos quirúrgicos 23%, diagnosis 16% e infecciones derivadas el 16%. Estas se pueden dar no solamente a nivel de atención primaria, sino que se pueden dar en cuidado en terapia intensiva, durante cirugía, y es por eso que es importante que el medicamento que ustedes eligen, pues garantice adherencia. ¿Qué es la adherencia? La adherencia refleja la combinación de comportamientos en los cuales los pacientes puedan tomar los medicamentos de acuerdo como ustedes les indican, como ustedes se los prescriban. Está derivada de dos componentes. La primera es el compliance, que es que el paciente siga las instrucciones como usted les indicaron, en forma consistente y en forma adecuada. Mientras que la persistencia es la longitud del tiempo del tratamiento. Entonces puede ser que el paciente se lo esté tomando bien, pero se lo tome solamente un mes. O puede ser que se lo tome mal y que los difosfonatos, por poner un ejemplo, se los tome con yogurt o con café o con un pancito. Pues sí se lo tomó
y se lo tomó por 5 años, pero no le sirve de nada, puesto que hubo un bloqueo en la absorción del bifosfonato a causa del alimento. Lo que todos buscamos en el mundo de la osteoporosis es disminuir el riesgo relativo de fracturas. Y así como hay riesgo relativo, pues existe el riesgo absoluto. El riesgo relativo está derivado de modificaciones en los estilos de vida, pero principalmente en la medición de la densidad mineral ósea por medio de densitometría. Ustedes nos mandan a sus pacientes y esos pacientes los evaluamos en la clínica y les avisamos a ustedes si el paciente está manteniéndose, si está disminuyendo o si está aumentando la cantidad de minerales en una forma donde el cambio mínimo significativo sea inferior, o más bien el tratamiento que ustedes le estén dando sea superior al cambio mínimo significativo del técnico. Esto indicaría que el paciente está teniendo adherencia terapéutica y que la arquitectura, la microarquitectura y la cantidad, o sea, la calidad y la cantidad están mejorando. Lo ideal es tener menos efectos secundarios, menos problemas relacionados y una obtención de resultados predecibles. Sin embargo, ustedes se enfrentan a una realidad en la cual sus pacientes o no están motivados o no les alcanza para tomar su tratamiento o la dosificación o la forma de administración no es muy clara y los pacientes a final de cuentas abandonan y esto hace que los pacientes tengan discontinuidad en sus tratamientos. Cuando estos pacientes tienen solamente un 10% de no adherencia, vean que esta P estadística pues se mantiene en 1. Pero cuando baja entre un 80 y un 90%, pues empieza a haber una diferencia que aumenta el riesgo relativo de fracturas a lo largo del tiempo. Luego entonces, en pacientes que tienen menos del 50% de adherencia, podemos esperar un 21% más de riesgo relativo de fracturas. A lo largo del tiempo, ustedes pueden ver que esta reducción va identificándose después de 24 meses como una realidad en la cual la relación de duración de la medicación de sus pacientes fue disminuyendo y al disminuir aumentó el riesgo relativo de fracturas. El hecho de que sus pacientes sepan qué es lo que están tomando, por qué lo están tomando, por cuánto tiempo lo están tomando, abre una enorme oportunidad de tener resultados más eficaces. Aquí tenemos dos variantes. Tenemos aquellos pacientes que eran cumplidos, aquellos que fueron cumplidos y que se adhirieron a su tratamiento tuvieron solamente un 15% de fracturas, mientras que aquellos que no tuvieron adherencia a su tratamiento tuvieron un 84% de fracturas. En esta cohorte en la cual ustedes pueden identificar, se hizo con 1,179 pacientes, vemos que diferentes factores de riesgo, índice de masa corporal, edad, raza, si vivían en zona urbana o rural, si fueron fumadores, si hicieron ejercicio, alcohol, hipertensión, dislipidemia, amenorreas secundarias, etcétera, etcétera, etcétera. El valor que realmente tuvo un peso pronóstico, un peso importante fue el conocimiento correcto de su enfermedad a largo plazo. Es importante subrayar, cerrando este tema, que la osteoporosis no aumenta el riesgo de contraer coronavirus. La osteoporosis como tal, ni tampoco de tener complicaciones graves. Sin embargo, recordemos que por lo menos en nuestro país, el 77% de las mujeres, de acuerdo al ENSALUD del 2006, 12, 18, tuvieron sobrepeso y obesidad y el 72% de los hombres tuvieron sobrepeso y obesidad. Entonces, nosotros en nuestro país, no en España, porque esto es una nota de la Sociedad Española de Investigación Ósea y Metabolismo Mineral, nos damos cuenta que en España la osteoporosis no está considerada como un riesgo alto a desarrollar coronavirus. Sin embargo, en México,
podríamos decir que la cosa cambia dramáticamente por estas comorbilidades de sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión y otras enfermedades, dislipidemias y otras enfermedades crónico-degenerativas anexas. Por lo tanto, si hoy día en México tenemos un paciente con osteopenia y osteoporosis, pues es vital evitar caídas. No interrumpir en ningún momento el tratamiento con respecto a la osteoporosis y tener una vigilancia, por lo menos telefónica, con el médico tratante de forma tal de hacerle ver nuestras dudas o con respecto al tratamiento. Es importante, amén de los medicamentos, pues mantenerse en contacto con la familia y los amigos, aunque sea por teléfono. Este aislamiento físico no tiene por qué ser un aislamiento social y en caso de ser necesario, pues pedir ayuda de forma tal que les ayudemos a nuestros adultos mayores a hacer sus compras, conseguir sus recetas y hacer otro tipo de recados. En ciertos casos, como el caso de los bifosfonatos, la clase terapéutica de bifosfonatos, el retraso temporal de la medicación no va a tener un efecto a largo plazo. Sin embargo, en el caso del denosumab, de Prolia, del denosumab de Amgen, con tan solo un mes que se descontinuó el tratamiento, los beneficios que se habían alcanzado desaparecen rápidamente. Por lo tanto, es importante que ustedes le den seguimiento a sus pacientes de forma tal que vuelvan a programar el reinicio del tratamiento lo antes posible. Si es posible y las condiciones lo ameritan, pues sería deseable hacer un nuevo estudio de imagen como una densitometría de control. Si no es posible, pero hay otras medidas como equipos de evaluación periférica, pues es mejor algo que nada. Sin embargo, si los casos son graves, si hay fracturas o si hay molestias a nivel lumbar, pues es importante hacer el estudio lo antes posible para dar seguimiento a lo que probablemente pudiera ser una fractura. ¿Cuál es el riesgo de la mortalidad por no adherirse al tratamiento? Este es un estudio canadiense en diferentes ciudades de Canadá a 15 años, en la cual se evaluó la eficacia de los bifosfonatos en la disminución de la tasa de mortalidad. Las conclusiones indican que el risendronato y el alendronato son muy similares en un 40% de reducción de la tasa de mortalidad en aquellos que estaban tomando tratamiento a largo plazo. Estoy hablando de 15 años. Sin embargo, no todos los bifosfonatos son iguales. Ustedes aquí tienen el etidronato, que fue uno de los primeros, Aredia, si no mal recuerdo, no, es pamidronato. En lo cual el etidronato tiene un perfil mucho más distinto que los bifosfonatos nitrogenados como el alendronato y sus hermanos. Por ello, nuevamente mencionamos a Ignacio de Loyola, en el cual mencionamos que en aquellos pacientes con riesgo elevado de fracturas, pues no deberíamos de retirar el medicamento y deberíamos de cuidar el hecho de mantenernos en casa a sana distancia. Es importante identificar que los beneficios de los bifosfonatos han tenido una relevancia importante, inclusive a pesar de haber sido utilizados por 10 años y descontinuados posteriormente. Estos beneficios pues se mantienen a lo largo del tiempo y por lo menos un 18% de pacientes tuvieron antecedentes con fracturas derivadas de osteoporosis, pues tuvieron un 35% de beneficio en la población evaluada. Desafortunadamente, por lo menos en Estados Unidos, las noticias periodísticas con respecto a los efectos secundarios de los bifosfonatos, vean ustedes que el número de prescripciones
del 2008 al 9, al 10, al 11, al 12, etcétera, han ido disminuyendo a consecuencias de noticias en las cuales, pues la prensa, con su afán, vamos a llamarle entre comillas, de informar a la población, pues empuja a la gente y sobre todo a los médicos a una menor prescripción. Este es un estudio en Francia en el cual se ve que a consecuencia de los comunicados de la FDA en los Estados Unidos, derivados de la osteonecrosis mandibular, de la fibrilación auricular y de las fracturas subtrocantéricas atípicas, pues en Francia se prescribía el 15% de pacientes con fracturas al egreso. Y ahora, en el año 2013, solamente el 3% estaba siendo egresado con tratamiento antirresortivo. Como había mencionado, en el caso de los bifosfonatos y específicamente en el tratamiento con denosumab, vemos que mientras el paciente lo tome, pues el paciente va a aumentar la densidad mineral ósea y va a estar protegido a nivel lumbar, en la cadera, y los marcadores de remodelamiento van a estar controlados. Sin embargo, en el momento en el que se descontinúan, a los 2 años se ven cambios bastante dramáticos que van asociados no solamente de la densidad, sino de un aumento en las fracturas de 2 a 10 meses posteriores a la descontinuación. Cuando les preguntamos a los pacientes por qué motivo dejaron de tomar su medicamento, pues algunos dicen pues que porque ya estaban normales o porque de osteoporosis habían subido osteopenia principalmente, algunos porque se les olvidó, no les mencionaron cuál era la duración del tratamiento, pensaron que ya se habían olvidado. Algunos otros por cuestiones médicas que fueron con el dentista y les dijeron que no los debían de tomar. Y esto va modificándose dependiendo de la población. Esta es la global y esta es en Japón. Bien. Luego entonces, suspender los tratamientos en enfermedades crónico-degenerativas aumenta el riesgo de que se compliquen. Desde el punto de vista de nutrición, pasando al tema de nutrición, pues a nosotros nos encantaría que los pacientes y los médicos nos preguntaran sobre detalles finos sobre el metabolismo óseo. Pero pues luego se nos quita, ¿no? Se nos quita las ganas. ¿Por qué evaluar desde la infancia? Pues para identificar un máximo potencial, una máxima ganancia, una máxima acreción del pico óseo máximo, para prevenir la osteoporosis senil cuando llegamos a esas edades, disminuir las fracturas durante la infancia y evitar la descalcificación adicional durante el embarazo y la lactancia. Sabemos que el calcio es uno de los cationes que tienen mayor relevancia a nivel óseo, junto con el magnesio y algunos otros, pero sabemos también que hay otras vitaminas, coenzimas, cofactores, que hacen la diferencia en el esqueleto. Entonces no nos quedemos con la idea que es solamente el calcio y la vitamina D, sino hay otras vitaminas que son importantes suplementarlas o asegurarnos de que estén en niveles adecuados. Con esta lámina tranquilamente me podría pasar 2 horas sin problema, hablando de los detalles. Sin embargo, lo que quiero llamar a su atención es que es una pléyade de vitaminas que son indispensables para un correcto funcionamiento, no solamente del esqueleto, sino de los músculos y de las articulaciones. La vitamina D tiene acciones no solamente duales con respecto al hueso, al músculo, sino que abarcan el cartílago, el sistema inmune y el sistema adiposo, inclusive el metabolismo adiposo. Desafortunadamente a nivel mundial existe una prevalencia deficitaria de vitamina D muy elevada, incluyendo el Oriente Medio, que ojo, hay un solazo espantoso por allá. Sin embargo, las personas, al protegerse de la luz ultravioleta y la luz solar, pues disminuyen en una forma ostensible la síntesis de vitamina D. Este es un estudio muy interesante realizado con estudiantes de medicina en las islas de Gran Canaria, allá en España. Vean que aquí están en este cuadrito las islas de Gran Canaria, y lo que tenemos es que cuando se les evaluó a esos jóvenes, pues jóvenes, ¿qué les voy a decir? De 18 a 25 años,
18, 19 años a 25 años, los niveles de 25-hidroxivitamina D no llegaron ni a 20, mientras que el valor mínimo es de 30 nanogramos por mililitro. O sea que el 80% de esta población, estoy hablando de jóvenes, tuvieron valores bajos de 25-hidroxivitamina D. Por supuesto que hay factores exógenos, así como factores endógenos que representan un reto para ustedes como médicos con respecto a los niveles de vitamina D. Los ancianos, la sarcopenia, el embarazo, la obesidad, la infancia, la menopausia, los síndromes de malabsorción y algunas otras enfermedades como hepatopatías, esteatosis hepática, no alcohólica, nefropatías, pues son los principales grupos de riesgo que determinan unos valores bajos de vitamina D. Existen formas de evaluar la vitamina D. Yo en particular, insisto, al igual que mis colegas en todo el planeta, de que midan la 25-hidroxivitamina D, no la 1,25-dihidroxivitamina D, a pesar de que la 1,25 es la forma activa, es muy lábil y la cantidad es muy baja. En cambio, la 25-hidroxivitamina D es más estable y más predecible. ¿Cuáles son los niveles de esta 25-hidroxivitamina D? Pues aquí lo vemos con barritas. La cantidad mínima debe de ser de 30 nanogramos por mililitro. Si está entre 30 y 20, le llamamos insuficiencia, y si está menor a 20, le llamamos deficiencia. Acá arriba está expresada en nanomoles por mililitro. Sin embargo, es importante que ustedes tomen en consideración de que su paciente debería de estar por alrededor de los 40, 50, 60. El intervalo de confianza con respecto a la vitamina D es hasta 100 nanogramos por mililitro. Yo, no sé, en 300 pacientes que me ha tocado medirles aquí en la clínica la vitamina D, el más alto que me ha tocado fue un colega de la facultad y su hijo con 52, ambos, mientras que de ahí en fuera la gran mayoría está en 32, 30, y el 80% de los que les medimos la vitamina D en México, en nuestra clínica aquí en la Colonia del Valle, andan entre 20 y 10 nanogramos por mililitro. Eso expresa pues el estatus del esqueleto y del sistema inmune en su conjunto. Ustedes saben que conforme vamos nosotros haciéndonos mayores, pues la PTH empieza a aumentar, empieza a haber mayor resorción de calcio, empieza a haber una menor reabsorción de calcio a nivel tubular, y eso conlleva a que los valores de vitamina D vayan disminuyendo. Ustedes podrían decir, bueno, ¿y a mí de qué me sirve la vitamina D? ¿Por qué la obesidad disminuye los niveles de vitamina D? ¿Por qué la pusiste desde las primeras diapositivas? Sucede que la vitamina D junto con la A, la K y la E representan vitaminas liposolubles. Esto significa que son, entre comillas, secuestradas o son solubilizadas por el tejido adiposo. Y que este tejido adiposo, pues, por más de que yo esté suplementando, ya sea en alimentos o ya sea con medicamentos o que yo me exponga a luz solar, pues va a ser secuestrada. De forma tal que los niveles de 25-OH vitamina D pues van a ser bajos. Las referencias derivadas de estos claims, de estas aseveraciones, ustedes pueden decir, pero ¿por qué no me las pusiste? Y la razón es que son tantas que es abrumadora la cantidad de referencias bibliográficas. Aquí nada más son 2, 4, 6, 8. Les podría poner 70 sin problema, o hasta 100. De modo tal que no solamente en pacientes con osteopenia, sarcopenia, hipertensión, diabetes, Alzheimer, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, sino inclusive en pacientes también con COVID, encontramos niveles de vitamina D muy bajos. Ustedes quizá pudieran pensar que esta es una moda y que la vitamina D pues es nueva. Sin embargo, vean que desde 1954 hasta el año 2020 habían
83,000 citas acumuladas hasta el 2020, de las cuales metaanálisis del 2015 al 2020 hubieron 531 y solamente en el año 2020, en lo que va del año 2020, van 52. O sea, el 10% solamente en este año, lo cual quiere decir que la vitamina D por fin está recibiendo el crédito que se merece como un metabolito, una hormona indispensable en nuestros pacientes. Ahora, recordemos ustedes y yo que este confinamiento nos trae pues una disminución ostensible del movimiento. Entonces caminamos menos, hacemos menos ejercicio y esto representa pues un riesgo acumulado. ¿Podríamos hacer el ejercicio parte de nuestro tratamiento? ¿Con base en qué fuentes fisiológicas o inmunológicas me atrevo a decir que el ejercicio pudiera mejorar a mis pacientes? Recordemos que el tejido músculo-esquelético junto con el articular pues nos permite movernos. Y este tejido óseo de color azul y este tejido muscular de color rojo pues nos permiten constantemente estar moviéndonos, estar teniendo comunicación entre ambos compartimentos. El esqueleto le habla al músculo, el músculo le habla al esqueleto, el cartílago le habla al hueso y al músculo y viceversa. Tenemos células, como había mencionado previamente, las células mesenquimales o pluripotenciales que definen su diferenciación en fibroblastos, células musculares o condrocitos articulares, o bien en osteoblastos o bien en adipocitos, dependiendo del estímulo que reciben. Si no reciben estímulos, se van a convertir en adipocitos. Si reciben estímulos, se van a convertir en miocitos, fibroblastos, condrocitos y osteoblastos. O sea que la actividad física sí determina esta célula madre, esta célula mesenquimal, en qué se va a convertir. Recordemos también que existen dos tipos de fibras, fibra 1, fibras musculares tipo 1, fibras musculares tipo 2A y 2B, que son las que nos dan el volumen, y que esas fibras liberan proteínas conocidas como miocinas. Estas miocinas son el resultado de la contracción, de la relajación y de los ejercicios isométricos del paciente. Y esas miocinas viajan a través del torrente circulatorio, el BDNF, el factor neurotrófico cerebral, la interleucina 6, la interleucina 10, la interleucina 4, llegan al cerebro, llegan al hígado, llegan al tejido adiposo y le dan señales que son bioquímicas. Luego entonces el hueso experimenta sensores mecánicos, sensores bioquímicos y finalmente sensores inmunológicos que determinan salud o enfermedad. Este remodelamiento óseo, pues, debe de considerarse como algo relativo y debemos de saber que es relativo con respecto a qué, con respecto, pues, a si es hombre o mujer, si es el ejercicio aeróbico o anaeróbico, de forma tal que el ejercicio junto con la nutrición y los factores de riesgo y eventualmente el medicamento, pues nos va a dar como consecuencia un esqueleto saludable. Sabemos que el esqueleto está sometido a cargas mecánicas, a veces aguanta, a veces se deforma y a veces se fractura. Y eso lo sabemos pues en aquellos deportes o aquellos ejercicios que son de impacto sobre el piso, pues tienen una densidad mineral ósea mucho mayor que aquellos que son sedentarios. Puede ser del 15 o al 15%, del 5 al 15% mayor. El doctor Clinton Rubin en los Estados Unidos y en la NASA se ha dedicado en los últimos 30 años en la Universidad Stony Brook en Nueva York de demostrar el impacto que tiene el ejercicio sobre el esqueleto. De esta forma, pues sabemos que esta generación de vibración de baja intensidad, pues tiene umbrales. Cuando rebasamos el umbral, se convierten en anabólicas.
Cuando nos mantenemos en el umbral, simplemente se mantiene el esqueleto. Pero cuando no hacemos ejercicio y le estamos cambiando al teléfono, perdón, al celular, bye, a la televisión con el control remoto, y cuando no caminamos y cuando nos confinamos, pues existe el gran riesgo de que haya resorción ósea. Vean cómo el área cortical se ve mermada. Aquí abajo en el área de resorción se ven poros, se ven hoyos en el área externa cortical del hueso. De la misma forma, el tejido adiposo, vean cómo de ser un tejido adiposo chiquito, donde estas burbujas representan triglicéridos, en el hígado de estas ratas que están sometidas a una etapa sedentaria, vean cómo las burbujas aumentan de tamaño, aumentan de actividad, y esto determina que esta ratita que está siendo sometida a ejercicio, pues tenga un lean muscle mass más alto, mientras que la control tenga un lean muscle mass más bajo, o sea, tenga menos músculo, tenga más grasa, y que estos adipocitos no solamente se hagan más grande, sino que el ejercicio determina un menor tamaño del adipocito, mientras que el no hacer ejercicio determina el aumento en el adipocito. Luego entonces, hacer ejercicio mejora en forma importante las propiedades del esqueleto, pero vean que si tomamos una tomografía o una resonancia en la evaluación del tejido adiposo a nivel visceral de esta ratita, vean que tiene 25% menos de grasa, mientras que un estilo de vida sedentario pues aumenta en una forma importante el tejido adiposo y deteriora la calidad de los huesos de esa ratita. En el adulto, y considerando que ustedes seguramente me están escuchando, pero están sentados, y yo también estaba sentado, pues ya me paré, de forma tal que esté estimulando a mis células mesenquimales después de 20 minutos. Si yo me estoy moviendo, va a haber un estímulo a los osteoblastos y va a haber construcción de huesos nuevos. Pero si yo me mantengo sentado, pues voy a estimular la síntesis de nuevos adipocitos de color blanco. Luego entonces se ha demostrado que el ejercicio mejora considerablemente no solamente la densidad, sino la arquitectura y la geometría, no solamente de hombres, sino de mujeres, y disminuye el riesgo de caídas y el riesgo de mortalidad. El ejercicio evita las caídas, mejora la masa ósea, evita las fracturas y mejora la calidad de vida. Y es importante que nos quedemos como de tarea con el hecho de que no solamente estamos mejorando la calidad y la cantidad del esqueleto, sino que también se mejora la postura y el balance o el equilibrio de las personas. Las personas se caen menos. Cuando las personas hacen ejercicio, a pesar de que sean adultas mayores, van a tener una densidad mineral ósea sustancialmente mayor que aquellas que son normales, que no hacen ejercicio, o más aún, aquellas que son sedentarias. Luego entonces, en tiempos de COVID, pues mi invitación para ustedes y para sus pacientes es mantenernos activos de forma tal que podamos identificar que estos pacientes a lo largo del tiempo se van a mantener con unas buenas propiedades cualitativas y cuantitativas. Cuando nosotros medimos el brazo izquierdo, por ejemplo, de Roger Federer con respecto al brazo derecho de él mismo, vamos a ver que tiene un 35% de mayor densidad ósea el brazo con el que saca. Luego, entonces, esto es uso-desuso. Si yo lo uso, voy a tener huesos fuertes. Conste, es la misma persona, está viva, pero este brazo del lado derecho va a tener mayor cantidad de densidad mineral ósea y las propiedades arquitecturales van a ser mejores. En cambio, los astronautas que están expuestos a ingravidez, a pesar de que están 3 horas diarias allá arriba haciendo ejercicio, vemos que pierden entre un 2 hasta un 10% por mes. Pues, es una de las razones por las cuales los tienen que regresar. Pues cuando existía el Challenger, el Columbia y demás, pues habían tripulaciones que no estaban ni una semana, mientras que habían algunas que estaban 6 meses. El ejercicio
particularmente el Tai Chi, ha demostrado que mantiene e inclusive aumenta un 3%, a veces hasta un 5%, la densidad mineral ósea. Por supuesto que si yo hago ejercicio aeróbico en el cual esté realizando impacto sobre el piso, pues la cantidad que voy a perder va a ser significativamente menor. Oiga, químico, ¿se vale hacer ejercicio con plataformas vibratorias? Sí, sí se vale. Sin embargo, hay que considerar dos cosas importantes. Número uno, el riesgo de caída del adulto mayor puede estar presente. Luego, entonces, sería importante tener un sujetador o un manubrio en el cual el paciente se pudiera parar. Número dos, deben de ser pulsos por periodos breves, no mayores de 20 minutos en total, pero estos pulsos son, ¿qué les voy a decir? De 5 segundos y 55 de descanso, 5 segundos y 55 de descanso, 5 segundos, no son 20 minutos corridos de vibración. Tercero, tiene que ser a 30 Hz. Cuando ustedes, o 0.2 gigas, Gs, corrijo, Gs de memoria. Gs de gravitación. Lo que ustedes los mantiene parados en este momento es una G de gravitación, pero cuando ustedes brincan, aumentan a 2. Y si ustedes están golpeteando ese esqueleto, pues pueden aumentar esa vibración de forma tal que pueda ser peligrosa. Por lo tanto, estos equipos profesionales, como los que utiliza el Dr. Rubin, estamos hablando de 0.2 Gs a 30 Hz. Es una vibración muy fina, es trepidatoria, es de arriba hacia abajo, no es oscilatoria como si fuera el body shaker o el body pump o no sé qué, estos equipos que venden a nivel comercial. Y esto es importante que lo sepan. No son equipos comunes, no son equipos baratos, no son equipos de 2,000 o de 5,000 pesos. Pero han demostrado a lo largo del tiempo, ya hay protocolos para mejorar las propiedades cuantitativas de estos pacientes con osteoporosis. Es importante subrayar que la actividad física va a disminuir no solamente la enfermedad, sino la mortalidad derivada del sedentarismo. Y aquí pues tenemos varios ejemplos en los cuales a nivel laboral, pues muchos que somos maestros o algunos como ustedes que son médicos, pues decimos, hacemos horas pompa, ¿no? Porque conforme va pasando el tiempo, pues nos damos cuenta de que hay que esperar al paciente a que llegue a nuestro consultorio. Y eso hace un deterioro muy importante en la salud de su esqueleto. Cierro mi presentación mencionando que es tan importante medir la densidad mineral ósea como medir la cantidad de masa muscular y finalmente la masa grasa. El nutriólogo está acostumbrado a darnos un porcentaje de masa grasa. No es suficiente, necesito saber cuántos gramos tengo totales, calcular un índice de masa grasa, calcular un índice de masa muscular, calcular un índice de masa muscular apendicular en brazos y piernas, y no conformarme solamente con valores parciales. O sea, mandarle a hacer una densitometría está bien, pero ¿cómo está el resto de su esqueleto? ¿Está ganando o se está mermando? ¿Su cráneo está ganando o está perdiendo? ¿El brazo izquierdo está ganando o está perdiendo densidad mineral ósea? Eso solamente lo podemos saber cuando evaluamos al paciente por medio de una composición corporal por DEXA. Es un escaneo de todo el cuerpo que nos dice los cambios de este paciente a través del tiempo. Mi sugerencia para ustedes es identificar la cantidad de masa ósea en gramos totales y en gramos regionales, la cantidad de masa muscular y la de masa grasa. Más aún, identificar el estado de hidratación intra y extracelular, así como la hidratación total por medio de un equipo de impedancia. Entonces tenemos equipos de evaluación de la composición corporal por DEXA, que es atenuación dual de rayos X, así como de BIA, que sería Bioimpedance Analysis. Estas dos tecnologías, la impedancia bioeléctrica junto con la DEXA, pues nos permiten predecir el estatus actual y futuro a través del tiempo de sus pacientes.
Cierro mencionando que es muy importante el ejercicio, es muy importante el equilibrio, es muy importante mantenernos a través del tiempo equilibrados, rehabilitando nuestros huesos, particularmente cuando hemos tenido alguna lesión como un esguince o alguna fractura, rehabilitarnos de forma tal que tengamos una expectativa más predecible con respecto a nuestros pacientes. Existen varios estudios internacionales controlados, el NORA, el Rotterdam, Davo, Arlus, que demuestran una disminución en el riesgo de fracturas en diferentes áreas. En conclusión, podría sugerir que nuestros pacientes deberían de ser identificados, tamizados, tratados y ahora en épocas de coronavirus, pues inclusive monitorizados a pesar de que no los veamos físicamente, de forma tal que les hagamos una llamada de control y podamos saber que no están abandonando su tratamiento a través del tiempo. Hago una llamada a la acción, puesto que esta pandemia y esta endemia, porque ya se volvió endémico el virus, pues va a ir de la mano con un exceso en cerveza, exceso en azúcares, en proteínas, en sal, en refrescos embotellados, en sedentarismo, en fumar. Yo raramente escucho a López-Gatell subrayar o prohibir el tabaquismo, y debería de ser uno de los principales motivos de pretexto para hacer un alto, evitar más EPOCs y fomentar un estilo de vida menos tóxico, no solamente para ellos mismos, a los que están fumando, sino para los que estamos a un lado inhalando todas las toxinas derivadas del tabaco que en un paciente con esta pandemia del coronavirus, pues lo hace más vulnerable a desarrollar cuadros pulmonares y mortalidad. Y subrayar la importancia que tiene la vitamina D, la falta de exposición solar. Es importante mencionar, no es suficiente recibir el sol a través del vidrio, necesito que la luz ultravioleta pase a través de la piel y con esto se haga una síntesis efectiva de 5-dehidroxivitamina D, perdón, de hidrocolesterol a 25-OH y luego la dihidroxilación en el hígado y en el riñón para sintetizar la vitamina D. Quizá sea algo muy trivial con lo que yo estoy cerrando, pero creo que es lo más poderoso que les puedo ofrecer a ustedes. Los 7 mejores médicos son el sol, el aire, los ejercicios, el agua, el amor, el reposo y las risas. Y menciono estos últimos 3 porque no todo es medicina y no todo es, como dijera López-Gatell, estadísticamente significativo. El amor, el reposo y las risas en familia, la comunión es tan importante como todo lo demás. Cierro mencionando que nuestros pacientes, tanto hombres como mujeres, pues tienen un riesgo acelerado de tener complicaciones derivadas de esta pandemia que nos está azotando, pero que desafortunadamente los hombres somos aquellos más propensos, no solamente para tener mortalidad, puesto que la mortalidad en el hombre es del doble, aquí lo dice, con respecto a la osteoporosis, sino que los hombres son los que nos estamos muriendo a final de cuentas a consecuencia del COVID. Así es que no es un dato anecdótico, es un dato sobre el cual debemos de reflexionar los hombres. ¿Qué nos deja esta pandemia como sociedad? Pues que no podemos eternamente cerrar las fronteras. Necesitamos ser solidarios entre comunidades, entre vecinos, entre países, cosa que, bueno, algunos gobernantes de allá del norte no entienden. Necesitamos ser más solidarios porque todo nos regresa. Y pues la propagación de este virus y de los que vengan en camino, pues pone en peligro a toda la humanidad.
Como comentarios finales diría que es importante la nutrición, sí, es importante el ejercicio, es importante evaluarse. Si ustedes nos tienen la confianza, tenemos equipos de densitometría, de composición corporal, de evaluación por impedancia bioeléctrica, laboratorio clínico. Ahora, con esta pandemia del COVID, pues estamos abiertos, tomamos todas las medidas sanitarias necesarias para asegurarles una buena evaluación. Y en el paciente específico que tiene que quedarse en casa, pues debe de continuar su tratamiento de acuerdo a cómo ha sido prescrito por su médico. No esperarnos a que las enfermedades lleguen a nosotros, podemos hacer bastante saliendo muy fuertes de esta pandemia y lejos de tener sobrepeso y obesidad o dolores o fracturas, pues salir muy fuertes de esta crisis. El reto que nos impone la osteoporosis, de acuerdo a nuestra sociedad a la cual orgullosamente pertenezco, es educar a los pacientes sobre las medidas para mantener una buena salud ósea, identificar a los pacientes antes de que tengan un riesgo aumentado de fracturas y usar las terapias farmacológicas en una forma razonable. Quizá a futuro seamos más solidarios, seamos más tolerantes con la enfermedad del vecino, entendamos que necesitamos ayudarnos, que necesitamos cuidarnos y que ese cuidado va a representar en un menor gasto a nivel social en las estancias de asilos de ancianos allá en España. Pues hay sin problema 20 estancias por una en México. Entonces, las residencias en España tuvieron una catástrofe ahora con esta pandemia en la cual muchos ancianitos se nos fueron. Einstein menciona que cómo vamos a esperar tener diferentes resultados si hacemos exactamente lo mismo. Mi nombre es Raúl Pineda, abro la sesión de preguntas, si es que hay alguna. Estamos... Que te las leo. ¿Sí me escuchas, Raúl? Sí, escucho. Mira, te leo una pregunta por aquí. La doctora Pati Casanova pregunta, ¿por qué los dentistas están en contra de Prolia? Bueno, no sé si estén en contra de Prolia, pero sí me queda claro de que hay una razón y no solamente Prolia, sino cualquier bifosfonato puede llegar potencialmente a inhibir la acción de los osteoclastos. Recordemos que Prolia inhibe inhibe a una sustancia que se llama RANKL, y esa RANKL es una molécula que le permite a los preosteoblastos en convertirse en osteoblastos. Entonces, en osteoclastos. El osteoclasto es el responsable de hacer limpieza del esqueleto. Luego, entonces, si yo estoy administrando cada 6 meses Prolia, o cada semana, o cada mes, o cada año, bifosfonatos, pues estoy inhibiendo la actividad de los osteoclastos. Y estos osteoclastos, pues no va a haber quien haga limpieza, y puede ocasionar una osteonecrosis de mandíbula. La palabra osteonecrosis de mandíbula se oye muy catastrófica, pero en realidad lo que hace el médico es aplicar ciclohexidina, hace limpieza local y se controla en menos de una semana, no se crean.